El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Feliz miércoles, gracias a todos por acompañarnos en nuestro programa Mundo Financiero y vámonos directo a las noticias bursátiles. El S&P 500 hoy está en 4.156.82, está 1.14% arriba. El Nasdaq 12.484.53, 1.15% arriba. El Dow Jones está en 33.375.67, está 1.10% arriba. El precio del barril de crudo está a 72.91, está 2.89% arriba. El euro está en 1.08, está 0.21% abajo. Y el precio del oro está en 1986.30, está 0.34% abajo. Pero bueno, vamos ahorita a los titulares de las noticias de Wall Street. Ayer la bolsa cerró negativo por el pronóstico que se dio de Home Depot y las ventas minoristas en Estados Unidos. Los índices bursátiles cerraron ayer a la baja tras un decepcionante número de las proyecciones de venta de Home Depot. Target pronostica un segundo trimestre sombrío también a medida que los consumidores se vuelven más cautelosos. Al día de ayer también Target, la tienda de departamento, pronosticó que sus ganancias a futuro iban a ser menores, dado que la gente estaba midiéndose un poco más en lo que estaban consumiendo. Y para terminar, expandemos un poquito en esta noticia de Home Depot, pisa el freno. La racha de los últimos 3 años de ventas sólidas termina en medio de un retroceso de las mejoras para el hogar, ¿no? El minorista registró unas ventas excepcionantes en su primer trimestre y rebajó sus perspectivas para el año después de que los clientes disminuyeron su gasto en la tienda por departamento de Home Depot. Bueno, interesante, María Angélica, ¿por qué tanta, ¿cómo te podría decir?, interés en Home Depot, ¿no? Y la respuesta es que esta tienda es un indicador importante en el mercado de Estados Unidos porque mide mucho cómo la gente se siente en términos del gasto para las mejoras de la casa, ¿no? O sea, cuando uno tiene un poquito más de gasto discrecional, normalmente en los Estados Unidos la gente tiende a hacer mejoras en la casa, cuando se sienten seguros de que la economía va bien y el bolsillo de la familia va bien. Entonces, el hecho de que Home Depot reportara estos números después de 3 años de haber visto incrementos en sus ventas, obviamente es un factor que indica que la mayoría de los consumidores está siendo muy cauteloso en este momento. No sé si tú tienes algo que agregar. Sí, buenas tardes para todos, que no los he saludado. Bienvenidos a Mundo Financiero. Sí, Home Depot dijo que las ventas cayeron un 4.5% en las tiendas abiertas, al menos en un año durante el último trimestre, y sus ingresos disminuyeron un 6.4%. En época de pandemia, las personas estaban haciendo muchos proyectos de remodelación debido a que estábamos todos restringidos de salir. Y actualmente pues ha disminuido, aparte que tenemos también en puerta una recesión económica, la gente está cuidándose un poco más de ciertos gastos que pueden no hacerse, ¿no? Para
para salvaguardar los ingresos de la casa. Entonces, sí, es determinante los resultados de Home Depot y también el pronóstico que dio Target. Ahora vamos a entrar un poco en los titulares nacionales. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Según la cadena Reuters, Biden y McCarthy, esperanzados en el acuerdo sobre el techo de deuda, el presidente de Estados Unidos acorta su viaje a Asia. Kevin McCarthy, que está muy cerca, dice está muy cerca al acuerdo que tienen entre los republicanos y los demócratas. Esta discusión ha obligado al presidente Biden a acortar su viaje al extranjero porque sin un acuerdo Estados Unidos entraría en un impago de la deuda de 31.4 billones de dólares para el 1 de junio, según dice la cadena Reuters y Bloomberg también. La última vez que Estados Unidos se acercaba a un incumplimiento fue en el año 2011, cuando estaba de presidente Barack Obama. Los legisladores llegaron a un acuerdo horas antes de la fecha límite. Este enfrentamiento en ese momento condujo a la rebaja de la calificación crediticia de los Estados Unidos, cosa que es bien delicada porque sabemos que Estados Unidos es el país más estable con la deuda AAA más estable del mundo e hizo que los mercados de valores en ese momento, en el 2011, se desplomaran y aumentaran los costos de endeudamiento del gobierno americano. El techo de la deuda de los Estados Unidos se ha elevado y se ha ampliado en 78 veces en la historia desde 1960. Entonces es algo que no es nuevo, es algo que pasa constantemente, pero que necesita una atención de parte del gobierno para evitar que la calificación crediticia de los Estados Unidos de Norteamérica disminuya y con esto se desplome el mercado de valores. Por otra parte, Bloomberg tiene una noticia que me gustaría después ampliar un poco contigo, Kurt. Michael Burry, que dobla su apuesta a Alibaba. Dice, Michael Burry, el administrador de dinero que se hizo famoso por The Big Short, no sé si se recuerdan de esa película, tiene una posición larga en China, impulsado por las inversiones en el gigante del comercio JD.com y Alibaba. Los dos son ahora la mayor participación en la cartera de Zion Asset Management, que es la firma privada de Burry. Esta posición larga representa el 20% de las acciones que él tiene, ¿ok? Esto viene inmediatamente después de la noticia de que el famoso vendedor en corto se cargó de bancos regionales durante el primer trimestre del año, incluido First Republic Bank, antes de que JP Morgan lo comprara. Otra apuesta que hizo Burry en su momento fue comprar acciones de PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp y New York Community Bancorp. Entonces, sabemos que este señor, al cual de verdad yo admiro porque es realmente inteligente, es médico. Él es un médico americano neurólogo, si no me equivoco. Y él predijo la Gran Depresión en el 2008, hizo una gran venta en corto en ese momento y ahora ha apostado a estas dos empresas chinas y también a los pequeños bancos que supuestamente estaban o que estuvieron en grandes aprietos hace poco tiempo. Entonces, Kurt, cuéntanos qué opinas tú al respecto de esta apuesta de Michael. Sí, claro, no. Es una película, como mencionaste tú, The Big Short, y es un personaje obviamente de la vida real, este señor, Michael Burry, que sí, creo que tienes razón, creo que él es médico.
originalmente, ¿no? Y después se ha dedicado a la banca y al análisis de bolsa, y es una persona a veces un poquito controversial porque va un poco contra el pensamiento estándar de la industria, y siempre está buscando oportunidades y viendo qué posibilidades hay, obviamente, de cosas que el mercado no está viendo, ¿no? Y aprovechando la situación. Y bueno, como mencionas tú ahorita, él parece que ha apostado por el gigante chino Alibaba, que hace poco también fue centro de las noticias porque su CEO, Jack Ma, que era como la gente lo llamaba el Bill Gates o el Jeff Bezos chino, se metió en problemas en un momento con el gobierno chino por estar dando opiniones, y su empresa hace poco ha sido broken apart, o sea que la han convertido en 6 empresas más pequeñas, en un conglomerado más pequeño y obviamente más enfocado. Entonces, bueno, como este señor parece que está viendo una oportunidad en China, mucha gente está mencionando que los chinos, como fueron los primeros en entrar en recesión después de la pandemia, van a también ser de alguna manera los primeros en salir de ella. Y como dices tú, también ha apostado a los bancos regionales, que han estado súper castigados últimamente acá, sobre todo las acciones, por toda la situación de liquidez que ya hemos conversado en capítulos anteriores. Y él ve, o por lo menos sus inversiones dicen que él ve que por lo menos la crisis de liquidez de los bancos regionales está por desaparecer, o no es tan grande como nosotros pensamos, ¿no? Entonces ahí eso apuesta a que estas acciones van a subir de valor en el corto plazo y recuperar sus posiciones. Entonces, Sí, o sea, vale, ¿no? Todo vale. Vale. O sea, obviamente es una persona, como dijiste, muy inteligente y ve lo que ve. Obviamente, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, siempre tenemos que ser muy cautelosos de dejarle saber a la gente que son opiniones, y que cada uno, pues, este señor tiene un super hedge fund, el Zion, ¿no? Y él hace, pues, Sí. toma las decisiones que él quiera, pero son obviamente decisiones que también pueden ser muy riesgosas, ¿no? claro, claro. Eso una perspectiva que él tiene. Es una persona admirable porque ha logrado ver cosas que los demás no vieron, sobre todo en la crisis financiera. Y para hablar un poco lo que es irse corto, para que los que nos están escuchando entiendan un poco, pudiésemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Imagínense que una persona cree, por algún análisis, que el precio de algún activo va a bajar. Entonces, él lo pide prestado, ¿verdad? Lo vende. Cuando el activo baja, obviamente, él ya recibió, él lo vendió en un precio de mercado en ese momento, porque en ese momento no estaba en baja. Y él percibió ese dinero, paga el activo que lo compró más económico, y ahí hace es como quien dice, su utilidad. Entonces, él tuvo la visión de ver que las hipotecas, los paquetes de hipotecas, iban a subir en ese momento la tasa de interés iba a subir, él lo estimó que iba a pasar, y cuando eso pasara, obviamente los activos iban a bajar, ¿verdad? Los activos son las viviendas como tal, iba a haber un impago, y él logró predecir todo esto. Entonces, es una persona que cuando hace algunos movimientos, pues el mercado le presta bastante atención. Y es una buena película. Es una buena película, sí. ¿Es Brad Pitt que hace? No, el que hizo de Batman, no recuerdo cómo se llama él. Jason Bale, no es Jason Bale, sí, No, Christian Bale. Christian Bale, correcto. Muy buena película. Okay. Sí, estoy confundido con... Sí. ¿Pero Brad Pitt sale en la película también o no? No. En esa no. Me he confundido de película. Entonces. No, es que estás confundido con El Lobo de Wall Street y pues, DiCaprio. Puede ser. Que se parece a Brad Pitt, pero no es. No, pero es una muy buena, interesante película, Sí. que recapitula un poco lo que pasó, como tú mencionabas, en la época, allá por el 2007, 2008, la crisis financiera, ¿no? Uh-huh. De las casas, y la gente está yendo en bancarrota y todo lo que pasó en esa época. Muy, muy interesante para aquellos que les gusta una buena película, y también una película informativa, real, sobre lo que pasó.
Pero Sí. vamos a continuar, María Angélica, Sí. con los titulares del petróleo, porque vimos ahora cuando estaban viendo los índices que el precio del petróleo de barril ha subido un poco. Y tenemos acá que el petróleo está estable ante una preocupación por demanda ante perspectiva de oferta ajustada, ¿no? Los precios del petróleo se mantuvieron estables el miércoles después de que un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo en Estados Unidos se avivaron las preocupaciones sobre la demanda. Pero como vimos, parece que las cosas no están pasando, entonces el precio del petróleo fluctúa y esperemos pues que no sea nada serio, porque tú sabes cómo nos afecta a todos que dependemos de nuestro auto aquí, la gasolina, el precio de la gasolina, y obviamente eso está de la mano del precio del barril del petróleo, ¿no? Sí, correcto. Sigamos con las noticias internacionales. Y bien importante porque vienen relacionadas un poco con lo que estábamos hablando de la apuesta de Burry a China. Japón sale de la recesión gracias al repunte de consumidor posterior al COVID. La economía de Japón salió de la recesión y creció más rápido de lo esperado en el primer trimestre del año. Por otra parte, UBS dice que se apresuró en participar en la fusión de rescate de Credit Suisse no deseada. UBS se vio obligado a comprar a su rival Credit Suisse en un acuerdo que no quería hacer. Por otro lado, también hablamos del consorcio Blackstone y de Thomson Reuters. Vende las acciones, una posición grande de acciones en London Stock Exchange por $3.400 millones con descuento. Un consorcio de inversores que incluye a la firma estadounidense de adquisiciones Blackstone, el administrador de activos alternativos más grande del mundo, y Thomson Reuters, la empresa canadiense de información, vendieron 33 millones de acciones en London Stock Exchange. No sé qué están viendo ellos allí, pero algo están viendo. Luego tenemos por la cadena Bloomberg que la economía mundial corre riesgo de estancarse por la desaceleración de China y Alemania. Esta es una noticia bien importante. El conjunto heterogéneo de datos económicos mostró una sorprendente debilidad en China y en Alemania, siendo Alemania la potencia industrial de Europa. Esos números llamaron la atención a principio de semana de China, cuando China por primera vez, creo yo, en lo que va de meses, da unos números no tan alentadores como se esperaba, a diferencia de Japón. Sí, bueno, tú sabes que China está pasando por unos momentos de muchos cambios. No es la economía tan abierta que fue en algún momento, ahora con Xi Jinping, que es el nuevo, ¿cómo le dicen ellos? El nuevo chairman, jefe del Partido Comunista, y es una persona que hasta que ha consolidado mucho poder en China y que ahora ha sido, si no me equivoco, el año pasado o hace 2 años fue elegido presidente vitalicio del Partido Comunista Chino y ha amasado mucho poder. Y es una persona... la dinámica de China es interesante, ¿no? Es un país, digamos, políticamente comunista, pero digamos, en el sentido de la economía muy abierto, ¿no? Es un país exportador, es un país que ha generado mucha riqueza, ¿no? O sea, entonces... Pero ¿qué ha pasado también? En los círculos de poder de China tienen mucho miedo también que esta corriente de crecimiento económico también debilite las estructuras del Partido Comunista, porque obviamente a la hora de que la gente empieza a acumular riqueza, también empieza a acumular poder, ¿no? Y también quiere ciertas libertades. Entonces el gobierno chino está preocupado porque a futuro, si es que no cambian cierta digamos, ponen ciertas restricciones o lo que están haciendo, que están haciendo un momento con el COVID, de controlar la población, se les puede venir encima y obviamente la gente puede estar pidiendo democracia otra vez o cosas así. Entonces este señor Xi Jinping ha, como diríamos en Latinoamérica, ejercitado un poco la mano dura en China
Y esto también ha traído ramificaciones en cómo muchas democracias alrededor del mundo, muchos países del mundo, ve a China, ¿no? Y esto ha afectado también sus relaciones de alguna manera comerciales. Y eso, imagínate, sin contar el tema del COVID, ¿no? Que Sí. también fue un puñetazo, un ojo morado para Y ellos China. seguían con restricciones hasta hace nada por el COVID, hasta que hubo como unas revueltas en China y tuvieron que levantar las restricciones, porque la verdad es que ellos seguían tratando de contener el virus y eso les estaba afectando y a la población. La población estaba realmente enardecida con las medidas, ¿no? Y creo que también eso puede ser un factor importante en la producción como tal. Sí, bueno, imagínate, ¿no? Como decías tú, o sea, era un poco la insistencia del gobierno chino en erradicar 100% el COVID. Ellos tuvieron una estrategia diferente, ¿no? O sea, en los países occidentales no fueron por la ruta de las vacunas, ¿no? Y bueno, y que la gente, una vez que estuviera vacunada, tratara de hacer su vida lo más normal posible. En el caso de ellos, han mantenido, ya sea, como te decía, o sea, a propósito, ¿no? Esta estrategia de controlar, de cerrar, de dejar a la gente en sus apartamentos durante semanas sin poder salir, y obviamente ha producido después de años un gran desgaste dentro de la población, ¿no? Sí, correcto. Así es. Y ellos también hicieron un cambio en el presidente del Banco Central de China. También hubo un cambio allí. No recuerdo el nombre de él. Antes estaba Hariko Kuroga y hubo un cambio también allí que puede haber afectado un poco también las políticas monetarias de China. Pero en fin, como vivimos en un mundo global, todo nos afecta. No estamos exentos de que cualquier cosa que pase en el mundo, y por eso estamos muy pendientes de las noticias a nivel mundial, porque bueno, sabemos que China es la mano de obra de la producción del mundo, Bueno, prácticamente. Y Alemania también, ¿no? Y Alemania, sí. Alemania de Europa, sobre todo, que también es una noticia. Es el motor de Europa. Exacto. Es una noticia que tú sabes cómo es si alguien estornuda, la otra persona se resfría. No me acuerdo muy bien cómo es el dicho, pero Ponte tapabocas. sí, Para que no te contagies. Ya hoy por hoy, o sea, lo que pasa en un lado, tarde o temprano, tú sabes, Sí. termina pasando a nuestro lado. Entonces, mucha atención para ver el panorama de lo que podría pasar, de lo que podría estar pasando, y por eso nosotros les traemos estas noticias y comentamos, porque obviamente pueden ser sucesos y cosas que nos pueden terminar afectando a nosotros más adelante. Correcto, es así. Bueno, vámonos a unos comerciales y ya regresamos con un invitado de primera, un banquero increíble que se llama Nelson Alvarado, con una historia en la banca en Estados Unidos increíble, de primera. Ahora nos vemos con él para hablar de un tema que a todos les importa, que es cómo tener unas relaciones sanas, bancarias en Estados Unidos. Ya regresamos. En el mundo de hoy, los límites han quedado atrás. Las fronteras se difuminan y se abren nuevos horizontes. Cada día es una oportunidad para emprender y cambiar el mundo. Nosotros lo sabemos muy bien. Por eso te presentamos San Ignacio University, formación con enfoque global para el profesional innovador de hoy. Te invitamos a conocer nuestros programas educativos, donde podrás obtener un grado americano, con clases híbridas y online en inglés o español. ¿Estás listo para descubrir un nuevo mundo de oportunidades? Estudia en San Ignacio University. Te comprendemos. Tienes mucho que atender en tu casa. Primero, fueron tus hijos y prepararlos para la universidad. Luego fueron tus padres, después que los invitaste a mudarse contigo. Después fueron tus hijos, que regresaron a casa cuando terminaron la universidad.
Pero, ¿qué sucedió con tus metas financieras? En New York Life tenemos soluciones flexibles que pueden ayudarte a encontrar el perfecto equilibrio entre el cuidado de tus seres queridos y a la vez enfocarte en el futuro de tus finanzas. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Bueno, y estamos aquí con nuestro queridísimo invitado Nelson Alvarado. Es un orgullo, un placer tener a Nelson aquí. Nelson es director del Intercredit Bank de Miami. Él es abogado de profesión, ha estudiado un posgrado en la Universidad de Berkeley, ha estudiado un posgrado de alta gerencia en España, en Madrid, y es una persona que tiene una grandísima trayectoria en banca acá local en Miami y banca también extranjera, porque ha trabajado en algún momento hasta para el grupo Ferro. Y bueno, Nelson, gracias por estar acá con nosotros y acompañarnos. ¿Cómo estás tú? Bienvenido, Nelson. Oye, muchas gracias por la invitación y bueno, me alegra mucho de estar aquí con ustedes y también quiero aprovechar de felicitarlos porque creo que están haciendo una gran labor con la comunidad en compartir los conocimientos que ustedes tienen del tema financiero y en mantener informados de lo que está pasando, de los cambios constantes que hay en el mundo bancario y financiero en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Porque es un tema que cada día le tenemos que prestar más atención. Es correcto. Ay, gracias, Nelson. Nosotros orgullosos de tenerte aquí, una figura como tú con tanta experiencia, la verdad, increíble, increíble. Hoy vamos a hablar contigo de... Él es banquero de profesión, tiene una larga trayectoria, 28 años de trayectoria en la banca, y hay un tema que a nosotros los latinos nos preocupa y hemos visto, que es cómo establecer una relación bancaria sana, cómo poder estar tranquilos con nuestras cuentas, saberlas manejar y cómo los extranjeros pueden tener una expectativa y una tranquilidad en cuanto a sus cuentas acá en Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo manejar las cuentas bancarias en los Estados Unidos de forma correcta? Cuéntanos un poco cómo hacer eso. Bueno, efectivamente, María, es muy importante y seguramente es una preocupación constante cuando venimos a vivir a Estados Unidos, el establecer desde el principio una relación bancaria, porque muchas veces venimos de nuestros países en donde ya tenemos una relación bancaria establecida, nos conocen en el ámbito de negocios, aparte de eso tenemos también una historia de crédito en nuestra propia en nuestro entorno. Pero cuando llegamos a este país, todo es nuevo y todo es diferente y tenemos que preocuparnos en restablecer esa, digamos,
esa relación con los bancos y también en crear una historia de crédito que nos ayude obviamente a emprender los negocios que vamos a emprender o el desarrollo profesional para el que vamos a venir. Entonces es muy importante desde el principio empezar bien. Claro. Y tocaste un punto álgido de esta conversación, que es el crédito en los Estados Unidos. La semana pasada lo hablamos con el invitado anterior un poco por encima, que era Arturo Pasos, y estamos hablando del tema del crédito, porque acá en los Estados Unidos funciona completamente diferente que en nuestros países latinoamericanos. Entonces, ese tema de la salud crediticia o cómo hacer un crédito aquí en los Estados Unidos, ¿cómo nos podrías ayudar y guiarnos en ese proceso? Bueno, el establecer una historia de crédito obviamente toma algún tiempo, pero hay que empezar. O sea, lo más importante es primero encontrar un banco, establecer una relación con un banco, aunque sea muy pequeña al principio, pero es importante empezar a que se familiarice el banco con tu nombre y con tu forma de manejar las cuentas y la responsabilidad con la que asumes tu actividad financiera, tu actividad económica, ¿no? Entonces, como digo, aquí el sistema crediticio es, bueno, aquí y en cualquier parte del mundo el sistema crediticio es muy importante porque es la forma como que con la que la economía se mantiene, ¿no? O sea, el poder ser sujeto o el poder adquirir financiamiento es muy importante tanto a nivel personal como a nivel de negocio, ¿no? Entonces, como digo, lo primero es buscar un banco que generalmente los bancos locales, y bueno, yo estoy vinculado y he estado vinculado por muchos años a la banca local, a la banca comunitaria, son más flexibles y son más fáciles de empezar a trabajar con un banco local. Están más dispuestos a adquirir clientes nuevos, a acomodarse a las necesidades del cliente y muchas veces responden más fácilmente al acercamiento que le puede hacer el cliente. Entonces, mi recomendación es eso, ¿no? Ubicar un banco local de la comunidad donde trabajas o donde resides y vincularte con un banco comunitario, con un banco local. Son bancos comerciales como cualquier otro, pero de menor tamaño. Se llaman bancos comunitarios, se llaman bancos locales porque generalmente, digamos, su foco de negocio es el área donde estás residiendo, donde estás trabajando, y empezar con el banco a establecer una relación de crédito, ¿no? Inicialmente podrá ser el financiamiento de un automóvil, el financiamiento de una casa, por supuesto, que es algo muy importante porque es lo que todos aspiramos a tener, o a comprar una casa para tener cierta estabilidad y para que nuestra familia tenga cierta estabilidad. Entonces, hay que empezar a desarrollar una relación, hay que demostrarle que eres responsable en el manejo de tu dinero, en el manejo de tus cuentas, pagar a tiempo. Tampoco a veces es muy fácil y caemos, sobre todo cuando venimos más jóvenes, cuando emigramos a este país más jóvenes, caemos muchas veces en el error de coger todos los créditos o aceptar todos los créditos que nos ofrecen, ¿no? Y hay muchas compañías de tarjetas de crédito o de créditos de consumo que muy fácilmente te dan crédito, y eso no es, o sea, uno se puede sentir muy bien porque dicen, me están confiando en mí, me están dando crédito, puedo comprar esto, puedo comprar lo otro, pero no es del todo bueno, ¿no? Porque adquieres un nivel de crédito que no puedes responsablemente atender, y entonces eso te perjudica a la larga en tu historial de crédito y en el credit score, ¿no? Y Nelson, basado en ese tema, yo que tengo una pregunta para ti. ¿Qué es mejor o qué recomiendas tú, por ejemplo? Porque hablando un poco más en detalle de lo que decías, ¿no? Acá te ofrecen mucho crédito, mucha tarjeta de crédito. ¿Es mejor, por ejemplo, pagar las tarjetas de crédito y dejarlas ahí? ¿O es mejor cancelar ese crédito, o sea, para que no tengas tanto
crédito dando vueltas. O sea, ¿cuál es la mejor manera? Porque la verdad que gracias a Dios te tengo aquí, porque yo a veces no sé qué responder sobre este tema, porque es mejor, o sea, ¿qué es mejor? ¿Tener más crédito? ¿Tener menos crédito? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, todo tiene que ser proporcional, ¿no? Ahora, es bueno mantener proporcionalmente a tus ingresos y a tu capacidad de pago, mantener un nivel de crédito utilizado, ¿no? O sea, demostrar que responsablemente pagas cada mes las cuotas que tienes que pagar de tu crédito, ¿no? Digamos, uno de los grandes errores, o sea, hay varios factores que cuentan en lo que va a ser el score de crédito por el que te van a evaluar, ¿no? O el puntaje de crédito, lo que muy comúnmente oímos como el credit score, el FICO que comentábamos. Son 3, creo, ¿no? Son 3 empresas que Bueno, ahora sí son 3 empresas. Generalmente los bancos se enfocan más usan más el FICO. Porque fue prácticamente el primero que estandarizó la forma y democratizó, porque hizo pública la forma de cómo iban a evaluar el crédito de cada persona, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, si tienes 3 tarjetas de crédito con una línea de crédito determinada en cada una de ellas, no las utilices al máximo, ¿no? O sea, utiliza proporcionalmente, digamos, 1/3, lo que puedas, de acuerdo a tu planificación financiera, ¿no? 1/3, máximo hasta el 40% de la línea que te ofrece cada una de ellas, ¿no? Pues eso demuestra que no estás al máximo, no estás utilizando la disponibilidad que tienes al máximo, porque eso te resta puntos en el credit score, ¿no? Y luego, oye, el crédito de las tarjetas de crédito es caro. Entonces también, si estás utilizando el crédito de las tarjetas de crédito de una forma muy alta, quiere decir que no tienes otras opciones de pago o de liquidez, ¿no? Entonces todo eso entra en la evaluación y afecta al final tu credit score, ¿no? Pero sí, es bueno mantener un nivel de crédito, porque eso te va creando una historia de pago que también es importante para el credit score, y una historia de manejo de tus cuentas y todo eso, ¿no? Sí, yo creo que el punto o el primer paso para crear crédito es con las tarjetas de crédito, porque es más fácil que cuando tú tienes una relación con un banco y tú pongas dinero en el banco, pues el banco te ofrezca la tarjeta de crédito. En los carros tampoco es muy difícil, pero ya cuando uno va a adquirir un mortgage, ya tienes que tener esa historia. Entonces, esos primeros pasos son importantes. Ahora te quería preguntar algo más sobre las tarjetas de crédito. Hablamos de que tú recomiendas que se utilice proporcionalmente, que no utilicemos una y después otra, sino que un poquito en cada una, que no nos pasemos el 40%, pero a la hora de pagar, ¿tú consideras que lo mejor es pagar el saldo completo antes de que se venza el periodo, o no necesariamente el saldo completo? ¿Cómo lo recomiendas manejar? Mira, desde un punto de vista de eficiencia financiera es mejor pagar el saldo completo. ¿Por qué? Porque los intereses, las tasas de interés en las tarjetas de crédito altísimas, son muy altas, ¿no? Ahora, eso también demuestra que tienes una responsabilidad de pago, que estableces una historia de pago, porque ese es un factor muy importante dentro de la evaluación total de tu perfil de crédito, ¿no? El que pagues a tiempo, el que pagues qué porcentaje pagas de lo que utilizas cada mes, todo eso se evalúa, ¿no? Todo eso factoriza en la ecuación que al final va a dar tu credit score, ¿no? ¿Y cuál es el score ideal? O sea, en cuanto al credit score, yo siempre he visto que hablan de 740 para arriba, o no estoy muy clara. ¿Cuánto es un buen score? El credit score, digamos, fluctúa de 300 a 850, ¿no? Es el estándar de las agencias que hacen calificación de crédito. Ahora, te digo, desde el punto de vista de la banca, ¿no? Como banquero, cualquier cosa por debajo de 650 no se ve bien. No se ve bien. Oye, no hay crédito. Hay ocasiones en que a lo mejor se le aprueba un crédito a una persona que tiene 650, pero tiene que haber justificaciones. Tampoco no se puede discriminar. Tú sabes que
la actividad bancaria está muy regulada y sobre todo la protección al consumidor es muy fuerte aquí en Estados Unidos, entonces tampoco no puedes discriminar, tienes que entender que no toda la gente tiene una capacidad financiera como ideal o como quisiéramos tenerla muchas veces, o que has pasado por etapas, por eventos de tu vida que te ha llevado a que tu credit score caiga, ¿no? Porque muchas veces un divorcio o una enfermedad, algún evento de ese tipo, ¿no? Pero como te digo, por debajo de 650 ya es como que, a ver qué pasó acá, ¿no? Quiero algún tipo de explicación antes de aprobar ese crédito. Ahora, lo ideal, perdón. No te preocupes. Me preguntas, ¿qué es bueno tener? Bueno, lo ideal es estar en 700, por lo menos de 730, 750 para arriba, ¿no? Okay. Pero hay que entender también que hay gente, o a lo mejor un porcentaje más alto de los consumidores están por debajo de 700, ¿no? Sí. Otra pregunta, perdón, con respecto a esto. La tasa de interés que los bancos ofrecen, por ejemplo, cuando van a comprar un automóvil, que no pasa con las viviendas, porque sí te ofrecen una tasa como flat en ese momento, de acuerdo a la tasa que esté en el mercado. Pero cuando estamos hablando de automóviles, he visto que de acuerdo al score que tú tengas, te pueden ofrecer una menor o una mayor tasa. ¿Pasa solamente con los automóviles o con otro tipo de préstamos? No, en realidad en cualquier tipo de crédito de consumo, incluyendo el crédito hipotecario, puede haber una diferenciación en la tasa de interés que le ofreces al cliente, en función a su historia de crédito y en función a su credit score, ¿no? al rango de crédito en el que está calificado. Ahora, sí es cierto, obviamente ya depende del mercado, del momento también de tasas de interés que existen en el mercado. Las tasas fluctúan mucho y también depende de la competencia que haya entre las entidades y los bancos que están dispuestas a prestar, ¿no? A ese determinado mercado. No sé, creo que eso responde a tu pregunta, pero sí, se puede ajustar. Yo más bien tenía una pregunta para de repente aquellos oyentes que no tienen un crédito tan bueno o tan perfecto, digamos, ¿qué cosas pueden hacer o qué recomendarías tú que hicieran de repente para poder mejorar su nota crediticia, ¿no? Bueno, tú sabes que incluso hay instituciones auspiciadas por el gobierno que te ayudan a reparar tu crédito, ¿no? A mejorar asesores crediticios. ¿Gratuitos? Bueno, hay instituciones del gobierno, a veces hay instituciones que dependen de la ciudad o del condado, que tú puedes acudir a ellos y te van a ayudar a restablecer tu crédito, ¿no? Incluso van a negociar, en algunos casos, cuando ya son casos extremos, van a negociar con acreedores para que te reduzcan el importe de la deuda que tienes con ellos o te reduzcan el costo financiero de esa deuda frente al compromiso de que vas a establecer un calendario de pagos determinado, ¿no? Entonces, si estás en una situación, digamos, un poquito extrema, es bueno averiguar dónde puedes conseguir, bueno, o también en el propio banco vas y preguntas y el banco te puede direccionar hacia alguna institución que te ayude. Ahora, me preguntabas qué recomendaciones para ir fortaleciendo tu crédito, digamos, individualmente, ¿no? Bueno, lo importante es, como dije al principio, tratar de evitar de recibir todo el crédito que te ofrecen, ¿no? O sea, con una o dos tarjetas de crédito es bastante. Una persona normal puede manejarse con una o dos tarjetas de crédito, no 4 o 5. Luego, tratar de trabajar con bancos o con financieras establecidas, porque tú sabes que, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Cuando, sobre todo lo vemos mucho aquí en el sur de la Florida y en los estados donde hay mucha afluencia de migrantes, lo primero que buscas es ir a comprar un auto, ¿no? Vas a comprar un auto, algo que puedes, que está de acuerdo a tu capacidad financiera de comprar,
y en el mismo dealer del automóvil te ofrecen crédito para financiarte el automóvil, ¿no? Claro, a unas tasas altísimas porque no tienes ninguna historia de crédito. Entonces hay que a veces evitar ese tipo de oferta de crédito. ¿Por qué? Porque esas entidades que te están financiando la compra del auto, muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces no son formales, no reportan tu historia de crédito. Ahí lo único que están viendo es que pagues 2 o 3 cuotas y luego reposeer el auto. Entonces eso al final te ocasiona un perjuicio en tu historial de crédito en lugar de ayudarte a formar un historial de crédito, ¿no? Entonces ser muy conscientes, digamos, de quién estamos pidiendo el crédito y atentos a que Claro. no sean pues unas tasas. Normalmente creo que si es una tasa muy usurera, creo que uno debería entender que es un préstamo que no es, digamos, Sano. exacto. Claro. No es sano. Sí, incluso hay limitaciones por ley, hay limitaciones que las instituciones formales de financiamiento no pueden cobrar tasas más altas porque pasa a ser usura, ¿no? Claro. Y después volviendo un poco, volviendo a lo que preguntaba María antes, oye, tú puedes ir a un banco y pedir crédito no teniendo mayor historia de crédito. Si tú tienes una cuenta en el banco, pedir crédito para financiar un automóvil. Obviamente no vas a pretender financiar un automóvil de muchísimo valor, ni un porcentaje muy alto del costo del automóvil. Pero puedes ir y pedir un crédito para financiar un automóvil y probablemente el banco va a tener una tasa más alta que la que le da al cliente común, pero te lo puede hacer, ¿no? O sea, en función al riesgo, te puede decir, ok, te financio hasta este porcentaje del valor y tu costo va a ser tu tasa de financiamiento va a ser tanto porque no tenemos una historia de crédito tuya, ¿no? Pero a la medida que vayas pagando, ¿no? Puedes ir mejorando. Perdón, María, y una pregunta media tonta, Nelson. ¿Uno necesita tener papeles? ¿Necesitas tener un estatus migratorio para pedir un préstamo del banco o no? Bueno, dependiendo, estatus migratorio sí, ¿no? Tienes que estar legalmente en los Estados Unidos, ¿no? Okay. Pero tú sabes que hay bancos en que se da crédito a no residentes, ¿no? Por ejemplo, el banco en el que estoy asociado, el Intercredit Bank, estoy pasando un comercial. Tranquilo, dale. Financiamos, damos crédito hipotecario a no residentes, ¿no? Es un producto especial diseñado para clientes que no son residentes permanentes en los Estados Unidos, pero que quieren comprar una propiedad de vacaciones o una segunda casa aquí en Estados Unidos. Entonces se le financia, ahí viene de nuevo todo, ¿no? El porcentaje del valor de la propiedad que se financia es más bajo que el que es normal para un residente en Estados Unidos, y la tasa de interés es un poquito más alta, pero al menos claro, puedes hacer un préstamo. Puedes hacer un préstamo para... Perdón, María Angélica, tu No, pregunta. adelante. Otra cosa que quería preguntarte y que discutíamos el otro día es referente a que en nuestros países, cuando tú vas al banco, tomas en cuenta tu patrimonio, tu network, tus activos, cuántos activos, cuál es el valor de tu cartera de activos. Aquí en Estados Unidos no funciona igual y quería que nos contaras qué pasa con aquellas personas, sobre todo los extranjeros que llegan a Estados Unidos, que son dueños de grandes patrimonios en sus países y llegan acá y piensan que contra los activos que tienen en su país ya tienen como una historia crediticia, o el banco va a pensar que esa persona pues puede asumir un crédito y la verdad es que no es así. Cuéntanos qué opinas o cuál es tu experiencia con los extranjeros en este caso. Sí, en realidad, de todas maneras, si eres una persona en cualquier país del mundo que tienes un patrimonio importante, seguramente ya tienes una relación bancaria en Estados Unidos, ¿no? Porque tú sabes que... Pero si no la tuviera, por ejemplo, claro, lo tuviera en Europa, por decir algo. Claro, si no tienes una relación bancaria en Estados Unidos, lo que va a pasar es que el sistema bancario norteamericano, los bancos norteamericanos, tienen que empezar a conocerte, ¿no? Entonces lo importante nuevamente en el sistema bancario norteamericano es
tu capacidad de pago, ¿no? Tu historia de crédito, tu capacidad de pago, tu comportamiento en el manejo de tus finanzas, más que el patrimonio que tengas acumulado, ¿no? Aquí vale por lo que puedes pagar, más que por lo que tienes acumulado, ¿no? Así. Ahora, que esa es un poco la diferencia con muchos otros países, ¿no? Por lo que puedes pagar y por la forma como pagas, ¿no? Por la forma como cumples. Al final sí, oye, hay acceso al crédito, pero primero tienen que entenderte bien y conocerte bien de cuál es tu trayectoria, cómo lo has hecho. Oye, también se respetan las referencias bancarias de otros países. Vale mucho para la banca, ¿no? Obviamente de bancos serios, el banco te va a decir, no de ese banco, de esa referencia no me vale mucho. O no solamente de bancos, de abogados, de contadores, ¿no? Porque ahora toda la información, el acceso a toda la información es muy fácil, ¿no? Entonces, si te traigo una carta de mis abogados, te traigo una carta de mis contadores en mi país, el banco va a hacer la investigación y va a ver quiénes son esos abogados, quiénes son esos contadores y la validez de esa información. De esa Perfecto. Y antes de cerrar, que nos quedan 2 minutos, hay un tema que quería tocar porque nosotros estamos en Doral Voice y la comunidad del Doral tiene muchísimos venezolanos. Y uno de los temas que tenemos es cuántas veces oyes tú que te cierran las cuentas a los venezolanos que no son residentes en el país. Entonces, ahí también quería que nos contaras un poco por qué sucede y cómo pueden las personas accesar a la banca aquí en Estados Unidos que vengan de países como Venezuela. Claro. Sí, bueno, siendo muy directo con la respuesta, no es que haya una discriminación contra los venezolanos, ¿no? Sino que, nuevamente, la banca es una actividad altamente regulada. Y entonces, desde que hace unos años atrás Estados Unidos empezó a poner embargo contra las actividades financieras en Venezuela, eso trajo como consecuencia de que sea más difícil para venezolanos abrir cuentas en los bancos de Estados Unidos, porque sobre todo hay una preocupación de que el dinero esté contaminado, ¿no? Y esté contaminado en el sentido de que en cualquier país en el que hay una corrupción alta en el gobierno, no estoy haciendo alusión a ningún país en específico, sino en cualquier país en el que haya una corrupción, un nivel alto de corrupción, en que se sepa que los manejos de las cuentas fiscales no son claros y todo eso, la gente, la comunidad, los residentes de ese país, de una manera u otra pueden haber intervenido en esas actividades ilícitas o en esas actividades que no son del todo transparentes, y entonces por eso se toma la decisión de decir, bueno, de ahora en adelante vamos a limitar mucho la atención a clientes de determinado país, ¿no? Por un riesgo de compliance, claro, más que otra cosa. Exactamente, ¿no? Correcto. Exactamente, como pasa en cualquier comunidad financiera, ¿no? Sí, señor. Bueno, Nelson, te agradecemos muchísimo por la visita. Y a ustedes, nuestros oyentes, espero que haya sido un programa que los ha educado, los ha ayudado. Y como siempre, pensando en ustedes y los problemas o las inquietudes que tengan financieramente hablando, por favor no duden en escribirnos, en dejarnos saber, porque estamos acá para ustedes y para servirlos. Y entonces queremos también saber sus opiniones sobre el programa y alguna inquietud. Y con eso, María Angélica, te dejo para que te despidas el día de hoy. Así es. Gracias, Nelson. Y gracias a ustedes. Gracias a todos por estar aquí en este momento y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Mundo Financiero en Doral Voice.